Bueno, y estamos aquí en los estudios de Canal N con Carlos Nieuwhof, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura y además presidente del Partido Popular Cristiano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Mucho gusto estar por acá. No, muchas gracias. Y quería que escuchemos brevemente parte de lo que fue el discurso de Fernando Zavala, que es la cabeza del CEO, de la APEC CEO Summit, ¿no? Ha sido muy bueno, me dicen. Exactamente, también estuvo Julio Velarde, así que vamos a escuchar qué es lo que dijo Fernando Zavala rápidamente. Como Indonesia, 300 millones de habitantes creciendo al 6%. Tienes Filipinas creciendo al 5,5%. Tienes Vietnam creciendo. Entonces, ellos han comenzado un modelo parecido a lo que teníamos nosotros, pero tienen también los problemas que teníamos nosotros y que a veces mantenemos todavía, por ejemplo, el tema de la informalidad, ¿no? Entonces, lo que han hecho ellos es, el Estado dice, bueno, vamos a darte las condiciones para que tú operes dentro de un sistema más amplio, trabajando mucho con grandes empresas para que, digamos, dentro de su cadena logística puedan entrar, dándoles prioridades de licencias sin cobrarles, dándoles prioridades de acceso a tecnología, por ejemplo, internet. O sea, tú vas a un kiosco informal, tiene tal. Entonces, te dan un periodo de transición donde dicen, y después estos mismos empresarios pequeños se van dando cuenta, oye, esto funciona, esto me ayuda, y van entrando a esa formalidad. La tarea pendiente es el tema de seguridad, seguridad ciudadana, que tiene que ver con la criminalidad, que tiene que ver con estas economías informales. Si no atacamos eso, nuestras posibilidades de seguir creciendo a las tasas que nosotros queremos. Nosotros tenemos que aspirar al 6%, estamos creciendo 3%, ahora Julio Velarde lo dijo, está bien. Dentro de América Latina estamos bien, pero Asia está creciendo al 6%. Tenemos que regresar. Y para eso tienes que tener esa agenda pendiente. Entonces, APEC nos deja una lección. APEC es una continuidad de política de Estado, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? Bastante claro Fernando Zavala, justo en esta entrevista que le da a nuestra compañera Diana Seminario. Y Carlos, a ver, lo hemos escuchado antes, además de empresarios, de líderes empresariales, lo siguiente, la inseguridad es algo que está matando la iniciativa privada. Entonces, es un tema relevante hoy que estamos, digamos, hablando de la PEC, de las oportunidades, de cómo seguir creciendo, cómo abrir mercados. No podemos olvidarnos que tenemos un problema gigante en el país. Es tremendo el problema de seguridad y creo que los malos están avanzando más rápido que los buenos. Y esto nos está desinstitucionalizando también. Entonces, ¿cómo atacarlos? Bueno, hay que hacer mucha inteligencia, equipar bien a la policía y también el tema de la informalidad, yo creo que contribuye al caos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, digamos, municipios que están permanentemente al acecho, ¿no? Ayer hemos tenido, también soy presidente de la Asociación de Centros Comerciales. Nos avisaron que en Comas querían cerrar un centro comercial porque habían visto que un almacén no estaba registrado. Y eso no es motivo de cerrar. O sea, póngale la multa, pues, ¿no? Pero para cerrar tienes que hacerlo porque hay peligro para la vida y la salud. Pero para el emprendedor que quiere salir con su negocio, le ponen 500 peros y como que le estuvieran haciendo un favor, ¿no? Al pobre persona que quiera sacar un negocio, un restaurante, de lo que sea. Y una vez que es formal, le caen encima. Entonces, ahí hay que desatar un nudo que seguramente hará que la gente ya, siendo más formal, pueda pues salirse de esta opción que es la criminalidad. Bueno, y hay dos puntos claves que mencionas, Carlos, ¿no? Porque claro, por un lado está la inseguridad ciudadana que queda clarísimo que afecta, creo que a los empresarios y trabajadores de todo nivel, pero además en el marco de la APEC CEO Summit, Jamie Dimon, que es el CEO del JP Morgan Chase, decía que claro, países como Perú no están pudiendo aprovechar sus oportunidades debido a que, lo que tú dices, que la tramitología termina siendo asfixiante para crecer. Así es. O sea, se tiene que poner en emergencia y por el desarrollo del país. O sea, suspender pues que den licencias o que las den
que las den en poco tiempo y con pocos trámites, una ventanilla única. Y lo que pasa es que acá también hay mucha corrupción. Sí, claro. Entonces, informalidad más corrupción, y es una bomba de tiempo. Ya hay funcionarios pues que van de un municipio, los votan de un lado porque son coimeros, se pasan a otro y siguen coimeando, ¿no? Entonces, esa gente debería estar en las cárceles. Porque claro, a ver, no hay ninguna actitud evidentemente de pinchar el globo a lo que significa este hecho tan importante para el Perú como el foro APEC 2024, pero hay que ser conscientes que para sacarle el provecho adecuado, pues tenemos que resolver estos problemas. Y fíjate, el otro día estábamos en una reunión con Lucho Carranza, que había sido ministro en 2009, fue 2 veces ministro con Alan al inicio. Claro. ¿No? El sector público eran 200.000, un poco más de personas, ahora es 1 millón. Entonces, ¿y qué hace toda esta gente? Se inventan trabajos para generar trámites, para justificar su presencia, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Y debe ser muy difícil. Y claro, no me quiero abrir de tema, pero me pongo a pensar en el caso Petroperú, ¿no? Y todo lo que ha significado y estas designaciones que se dan. Y uno dice, claro, seguimos sosteniendo una burocracia literalmente de lujo. Mira, le han capitalizado 1.600 millones últimamente. El balance Petroperú una deuda de 7-1. Claro, la han bajado a 3-1 el palanqueo, pero tienen un capital de trabajo de $1.000 millones en contra. Sí, claro. Entonces, esas deudas se van a pagar, o que le van a tener que seguir dando, ¿no? Y por otro lado, disculpa que me salga el tema, pero ya que has tocado Petroperú, nadie cree en las cifras que dice Petroperú. Podrán estar un poquito mejor, pero yo entiendo que cuando el señor que está ahora de gerente general era ministro, entregaba distintos juegos de cifras en el gabinete. Bueno, y tú lo recordarás quizá mejor que yo, Carlos, ni bien asumió el cargo José Arista, el actual ministro de Economía, él lo dijo, él dijo, el directorio de Petroperú lo que ha hecho es mentirle al país y mentirle al Consejo de Ministros. Bueno, y ponen a esa gente ahí, que me disculpe el señor Arista, que lo conozco y bueno, me llevo muy bien con él, pero él tiene que dar un paso al costado, terminando APEC, y el ingeniero Rómulo Mucho, que es una persona muy correcta, pero también, o sea, delante de sus narices ellos han firmado esto por ya, la señora es la que está R con estas 2 personas, son sus guayquis. O sea, no quiero ser ofensivo, pero francamente, con estas designaciones, tanto José Arista como Rómulo Mucho parecen haber quedado pintados en la pared. Así es. Y tenemos que entender, la señora, por muy respetable que sea, es la segunda fase del gobierno de Pedro Castillo, del gobierno de Perú Libre. O sea, como el gobierno militar, la primera fase y la segunda fase. Pero es así, ¿no? Y se tiene que corregir este rumbo. Carlos, permíteme, vamos a una pausa rápidamente, pero volvemos para hablar también de un tema clave, justamente aprovechando tu expertise en el tema de infraestructura, que claro, también hablamos de Puerto de Chancay, pero hay una necesidad gigantesca en el país de cerrar brechas de infraestructura, pero venimos con eso. Él no quería. Bueno, estamos con Carlos Newhouse, perdóname, Carlos, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura y presidente del Partido Popular Cristiano, y estábamos hablando justamente de estos contrastes, ¿no? De un momento de oportunidad, evidentemente, que nos trae la APEC, la inauguración del puerto de Chancay, la firma de optimización de TLC con la China, pero evidentemente todavía hay brechas tremendas, entre ellas la brecha de infraestructura. Y claro, lo que se dice, oye, el puerto de Chancay no es la varita mágica, necesitamos mucho más alrededor del puerto de Chancay. Mira, hay claros y oscuros. Proinversión se ha puesto las pilas, ¿no? Ya han firmado el anillo vial periférico, están viendo lo del tren de cercanías, ¿no? Entonces, ya hay varios proyectos en la tubería, digamos, para salir adelante. Entonces, tenemos, esta es una oportunidad perfecta. Ya de las crisis hay oportunidades. Y realmente el estar expuesto a todas estas economías de distintos países, porque todos los presidentes que vienen acá están rebotando las noticias en
en sus países y la gente está, oye, Perú, ¿no? Qué interesante el puerto y el sitio este en Talara para mandar cohetes al espacio, ¿no? Entonces, acá está sucediendo algo, ¿no? Pero se nos presenta una oportunidad perfecta, o sea, hay gente que, claro, como no le alcanza todavía, pero si las cosas se ordenan y se hacen de manera correcta, se eliminan estos nudos que nos traban para salir adelante, el Perú puede despegar como lo van a despegar los cohetes de Talara. Por ejemplo, y me lo decía el embajador Ponce de León el otro día, ¿no? La necesidad de impulsar justamente el cabotaje ante, digamos, las dificultades que tenemos en las vías, en las pistas, una ley de cabotaje, una promoción del cabotaje que permita no solo conectar a los puertos peruanos, sino a los puertos de Chile, de Ecuador, de otros países. Claro. Mira, también hay que revisar la legislación tributaria respecto a los negocios navieros. No me he metido al fondo, pero mucha gente me dice, bueno, yo prefiero, hay peruanos que tienen bandera liberiana, que en el Congreso se quejaban, van a entrar otros países. Ya hoy día con los satélites, los drones, etcétera, ya el tema de seguridad ha cambiado, ¿no? Pero hay muchos inversionistas peruanos que tienen barcos que usan banderas de otros países porque por algo será, ¿no? Y que se facilita y esos países rentabilizan por dar las banderas. Ahora, digamos, desde el punto de vista político, pareciera que ya hay cierto consenso en el país de la necesidad justamente de promover la institucionalidad, de promover el libre comercio, de un crecimiento que se base justamente en la libre empresa. Sin embargo, cuando nos acercamos a periodos como el que va a venir, el periodo electoral, todo esto cambia radicalmente y vemos que la población suele apoyar más bien proyectos más estatistas, más radicales. Desde el punto de vista político, ya como presidente del PPC, ¿qué sucede en esa coyuntura? A ver, yo creo que y espero que la gente se empiece a dar cuenta que unas cosas no funcionan. Vemos a Bolivia, ¿no? Que lo usaban a Bolivia, que el gas, que vamos a hacer como Bolivia, etcétera. Bolivia está quebrado. ¿Cuál es el otro ejemplo? Ya no hay ejemplos en el mundo. Venezuela es un desastre. Colombia no sale de su marasmo. Nicaragua, ni qué decir. Cuba ya desahuciada prácticamente. Entonces, bueno, el daño que generó Pedro Castillo, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, lo que le hizo al aparato público metiendo a cada personaje. no, entraron a robar. O sea, conozco de casos que iban a preguntarle a una persona, ¿y cuántos proyectos tienes? Y esa persona se quejó, ¿no? Y lo sacaron, metieron a una persona, pues parecería con uñas largas, porque metieron un montón de pirañitas, ¿no? O sea, no es el robo así a lo grande que fue con Odebrecht, pero sí iban por donde sacaban una tajada. Claro, pero en términos políticos, ¿cómo conectar con una propuesta justamente que vaya a lo que la gente también necesita? Porque la gente, y lo tuvimos ayer, por ejemplo, a un dirigente de transportes, que son los que estaban promoviendo el paro para estos días, ¿no? Y decía algo que claro, tiene sentido. Decía, oye, muy bien con el APEC, pero eso no me llega a mí, no me llega al bolsillo, a mí me están matando, y es una forma de ver las cosas. Pero le va a llegar en el tiempo, ¿no? El otro día estaba analizando números. El negocio de importación y exportación con la PEC en el año 98 era de 7.000 millones de dólares. Este año debe estar por encima de los 110.000, 115.000 millones. Entonces, ahí nomás cuánto trabajo ha habido. A algunos les llega más rápido, otros más lentos, pero, por ejemplo, la ley agraria, hay que ver la manera de desquitar esos desincentivos que han hecho que se pierdan 80.000 puestos de trabajo, ¿no? Esa persona con unas buenas condiciones podría haber estado en el trabajo formal. Y no es que hay que incrementar el aparato público, hay que ver cómo
estas personas pueden ingresar al aparato privado y eso van a empezar a mover la economía. Ahora, como presidente del PPC, ¿te vas a presentar a la candidatura de la presidencia? Somos 4 precandidatos, así que estamos viendo. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias por este análisis en una coyuntura tan importante, ¿no? Porque sí, es clave ver los contrastes, insisto con la idea. Estamos con una gran oportunidad, estamos en medio del foro APEC, la inauguración del puerto de Chancay, optimizando el TLC con China, firmando otros tratados de libre comercio, pero todavía hay mucha tarea que hacer por delante. Vamos a una pausa y venimos con una entrevista justamente en el propio APEC con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Torre.